¿Sabe usted qué es un epitafio? Un epitafio es una frase corta grabada en la lápida de una persona que fallece, la cual conmemora su vida. No solamente es una frase corta, también es una frase que nos invita a reflexionar frente a la vida y la muerte, frente a los logros y las hazañas que esa persona fallecida tuvo frente a las otras personas. Permítame en esta mañana darle 3 ejemplos de varios epitafios. En la tumba de Mario Moreno Cantinflas está este epitafio: parece que me fui, pero no es así. En la tumba de Martin Luther King está este epitafio: soy libre, soy libre, gracias a Dios Todopoderoso, soy libre. En la tumba de Mohamed Ali colocaron también este epitafio: el servirle a los demás es el pago de un espacio en el reino de los cielos. Me llamó bastante la atención de ese epitafio. Si usted hoy llegara a morir, ¿cuál sería el epitafio que caracterizaría su vida? Permítame decirle que pudieran colocar: aquí yace un hombre que le sirvió al Señor. Aquí yace una mujer que temió a Dios todos los días de su vida. Pero permítame en esta mañana traer un personaje que ya murió, frente al cual pudiéramos de una forma muy fácil colocar varios epitafios. Permítame invitar a Judas Iscariote, un hombre que ya murió, el cual conocemos de una forma muy clara, porque dice la Biblia que traicionó al maestro entregándolo en manos de pecadores. Yo quise inventarle algunos epitafios a la tumba o a la bóveda de nuestro amigo Judas Iscariote, y puse varios, y quisiera que usted reflexionara frente a ellos, porque se puede convertir en un epitafio de esperanza, pero también en un epitafio de llamado de atención. El amor al dinero es raíz de todos los males. Tiene más valor el dinero que Dios. La mentira es el refugio de los ingratos. Es mejor ser hipócrita que un miserable hombre honesto. El mundo siempre pagará un insignificante precio por despreciar a Jesús. Si quieres ser un traidor profesional, puedes empezar a practicar robándole a los demás. Pero el epitafio que yo escogí en esta mañana es el título de la prédica: Judas Iscariote, el ladrón. Judas Iscariote, el ladrón. Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo que un ladrón no solamente es aquel que se pone una máscara y toma una pistola en la mano y atraca a otras personas, sino que muchos de nuestros hábitos pudieran estar señalando que nosotros también somos ladrones. La Biblia nos dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. Eso lo ratifica la palabra del Señor. Pero para poder recordar un poco más esta historia, vamos a buscarla en el libro de San Juan, donde el mismo apóstol San Juan nos describe la personalidad de Judas Iscariote. Acompáñeme a San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y aunque se lo colocan en el screen, traiga su Biblia. Enséñese a practicar el abrir la Biblia y a mirarla
No hay nada más hermoso que un cristiano que traiga su Biblia a la congregación. Amén. Vamos entonces a leerlo juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El nombre de Judas y el nombre de Caín en la Biblia son nombres históricos. Son tan históricos que todo mundo conoce la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero también conoce la historia de Caín y de Abel. No conozco el primero, no conozco el primer padre que le haya colocado a su hijo Judas o que le haya colocado Caín. Parece ser que la historia que tenemos de ellos dos nos ha marcado de tal manera que si pensáramos colocarle ese nombre a un hijo, nosotros sencillamente estaríamos pensando que si le ponemos Caín, pues tendría la maldición de Caín, y si le ponemos a Judas, pues todo el mundo lo vería como un traidor. Nadie se atrevería a usar ese par de nombres. El nombre de Judas es un nombre de infamia y de traición. Pero el problema no está en el nombre. El problema está en las actuaciones que ellos tuvieron. Recuérdelo. El problema no está en el nombre que ellos tenían, sino en las acciones que ellos tenían. La Biblia declara que eran acciones de maldad, eran acciones malas, eran acciones viles, eran acciones que eran reconocidas como dignas de muerte. La Biblia nos dice que Caín mató a su hermano. ¿Cómo nosotros podemos olvidarlo? Y hay veces es imposible olvidar esa muerte, porque muchos de nosotros, al odiar y al rechazar a nuestros hermanos, estamos asesinando a nuestro Abel como Caín lo asesinó. Y la Biblia dice que cuando odiamos y rechazamos a nuestros hermanos, somos como Caín, somos culpables de asesinato. Pero también, ¿cómo olvidar a nuestro amigo Judas, quien dice la Biblia que por 30 monedas de plata vendió y entregó al Salvador del mundo en manos de pecadores? Judas tenía que tener un gran problema. Delante de él estaba la vida. Se le llama la vida a Jesús porque Él es el creador de todas las cosas, y delante de Judas estaba el único que podía perdonar pecados. Judas había andado con Jesús 3 años y medio de su ministerio. Claro que conocía a Jesús, pero Judas tenía su agenda oculta, una agenda personal, una agenda que solamente Jesús podía conocerla. Judas pasaba desapercibido frente a los otros 11 discípulos. ¿Cómo saber que era un traidor, sabiendo que era un hombre que no daba el corte de ser traidor?
no daba sospechas de ser ni siquiera un hombre pecador. Gozaba de buena reputación. Pero Jesús, que conoce todos los corazones, el tuyo y el mío, que discierne los pensamientos del alma, que puede entender qué nos pasa, sabía que Jesús iba a ser, que Judas iba a ser su traidor. La semana pasada, nuestra hermana Vanessa nos habló acerca de escuchar a Jesús. Quien no escucha, escúchelo, quien no escucha a Jesús va perdiendo su fe, porque inmediatamente va escuchando al mundo. Era un problema que tenía Judas. Judas escuchaba más al mundo que a Jesús. Cuando tú escuchas más al mundo, sus infecciones pecaminosas, cuando escuchas más al mundo en sus atributos de maldad, tú terminas pensando como piensa el mundo y la incredulidad llega a tu corazón. Al llegar la incredulidad, no se te extrañe que te conviertas en un Judas, porque todos aquellos que dudan del Señor y no creen en el Señor fácilmente traicionan a sus seres queridos. Eso nos dice la palabra del Señor. Vanessa nos invitaba a escuchar a Jesús. Y claro que nos invitaba a escuchar a Jesús. Si era que Marta, la historia que ella mencionaba en la Biblia, no había escuchado a Jesús. Lázaro había muerto. Y cuando había muerto, Jesús se paró frente a la tumba y estando Marta a un lado, Jesús le dijo, quiten la piedra. Y ella no obedeció, sino que ella dijo, Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra si es que él ya hiede? Jesús le estaba pidiendo a ella que hiciera su parte, que solo quitara la piedra. Cuando nosotros quitamos la piedra de la incredulidad, entonces vemos los milagros. Cuando nosotros quitamos la piedra de la duda, entonces reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Recuérdelo, Él es el único camino, no hay otro camino. Y Marta había dudado en su corazón, no había escuchado a Jesús. Hay personas que no escuchan a Jesús. Y cuando no escuchan a Jesús, no ruedan las piedras de su vida. ¿Sabe por qué? Porque hieden por dentro. Están tan podridos o estamos tan podridos que lo que menos queremos es mostrarle a Jesús nuestras vivencias y las acciones de todos los días, nuestro vocabulario y nuestra forma de pensar. Lo increíble de todo esto es que la Biblia dice que Él tiene contado nuestros pensamientos. Él los conoce. Es el único que tiene el poder de pesar todos nuestros pensamientos. Al estudiar esta historia, Judas como un ladrón, se me vino una pregunta. Jesús, ¿por qué permitió a un ladrón en medio de su equipo de triunfadores? ¿Por qué Jesús trajo un traidor en medio de un equipo que buscaba ganar el mundo para él? Y ese es el primer punto de esta mañana. ¿Por qué Jesús tuvo a Judas en su ministerio? Permítame responderle de dos maneras. La primera, permítame hablarle un poco del carácter de Judas. Y la segunda, permítame al leer el libro de Primera de Corintios, decirle cuál es el propósito de Judas en el tiempo de Jesús para todos nosotros ahora. Judas tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Tuvo muchas oportunidades de cambiar la actitud del corazón, porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es el cambio de las actitudes del corazón en un volverse totalmente a Dios. Cuando el hombre se vuelve a Dios, Dios lo levanta y Dios lo restaura. Si usted ve un hombre caído o una mujer caída por allí, es porque no ha venido totalmente a Dios. La Biblia dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Él lo restaura, Él perdona sus pecados y su postrer estado viene a ser mejor que el que tenía antes. Gloria a Dios.
Adórelo, mi hermano. Me encanta, porque si usted lee la historia de Judas, Jesús le hablaba directo al corazón. Como nos hablan nuestros hermanos ancianos cuando se paran a predicar aquí y nos dicen, escuchen a Jesús, no vayan por camino de pecadores. Este no puede ser un culto más. Nuestro hermano Jonathan citaba el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No puede ser un culto más. Esa palabra era para usted y era para mí. Pero Judas no quiso arrepentirse, teniendo la vida por delante, teniendo a Jesús, teniendo como amigos a los discípulos, quien lo podían influenciar para bien. Veía los milagros de Jesús. A lo mejor se cansaba dentro de su corazón de ver la gloria de Dios aquí en la tierra, pero él buscaba su propia gloria. ¡Ah! ¡Qué pecado tan grande cometemos cuando buscamos nuestra propia gloria! Cuando buscamos nuestra propia gloria nos alejamos de Dios porque no queremos compartirla con Él. Cuando buscamos nuestra propia gloria, estamos buscando nuestra propia honra porque creemos que Él no nos la puede dar. Hermanos, la invitación es a que no seamos como Judas. Judas no quiso arrepentirse. Tenía todo el escenario para arrepentirse. A Jesús, a los discípulos, a los milagros, la palabra viva que en ese momento brotaba, pero él no iba camino al arrepentimiento. Algo que me llama la atención es que tenía su agenda personal muy escondida, guardada en su corazón. Hermanos, ¿qué guardamos en nuestro corazón? ¿Cuál es su agenda personal que cree usted que Dios no conoce? Porque la Biblia dice que no hay pensamiento que se esconda de nuestro Señor. Pero Jesús conocía todos los corazones. Judas antes, y escuche esto, Judas antes de ser un traidor, primero fue un ladrón. Judas antes de ser un traidor, su máxima expresión de iniquidad, primero fue un mentiroso. Judas antes de ser un traidor, primero fue un disociador, un divisionista. Quiere decir que la maldad en sí misma tiene un tipo de sabiduría. Cuando yo veo que mis caminos son pervertidos y que a mis caminos le estoy añadiendo cada vez más maldad, tengo que caer en cuenta que el fin de mis caminos es la muerte y la destrucción de mi alma. Pero Judas no creía en eso. Judas no había entendido que su forma de mentir, que su forma de robar, que su forma de traer división en medio de los 12 apóstoles era una forma en que el mismo pecado le estaba mostrando que era tiempo de arrepentirse. La paga del pecado es la muerte. Pero gloria a Dios, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando pasamos por alto las fallas de nuestro carácter, el mal mina nuestro corazón. No se lo olvide, cuando pasamos por alto las fallas de nuestro carácter, el mal mina nuestro corazón. Hermanos, miremos esto con atención. Antes de que caigamos en pecado, ya ha habido señales de maldad en nuestra vida y ha habido señales que violan los mandamientos del Señor. Las acciones de nuestra propia maldad nos pueden estar mostrando cuál va a ser el destino final de nuestra propia vida. El miércoles, en el culto de oración, Carolina Montoya nos regalaba esta frase que se quedó plasmada en mi corazón. Antes de caer, hemos alimentado acciones que nos llevan a acercarnos al pecado y a Satanás y alejarnos de Dios. Antes de caer, hemos alimentado acciones
que nos llevan al pecado, alejarnos de Jesús y acercarnos a Satanás. Jesús enfrentó muchas veces a Lázaro, como en la historia que acabamos de leer. ¿Cuántas veces Dios no nos ha enfrentado? Y no tiene necesidad de enfrentarnos con una espada, como si estuviera en guerra con nosotros. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, gloria a Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te dijo el devocional de ayer? ¿Qué te dijo el devocional de hoy? ¿Qué te dijo la relación que tuviste con Cristo ayer o en toda la semana? Pastor, Dios no me ha hablado. Mentiras. Dios te ha hablado y tú has cerrado tu corazón. No has querido escuchar a Dios porque has preferido el mal en abundancia en tu corazón que el bien que Dios tiene por delante con una simple palabra de bendición. Dios nos ha hablado. Hay una escena que yo no olvido y yo la repito mucho desde el púlpito y aún en los retiros espirituales, porque se acuña mucho en mi corazón. Pretendo con esto que se acuñe en el suyo. Cuando estaban reunidos los 12 apóstoles, Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar. ¿Sabe que todos los discípulos, y esto es una deducción sospechosa mía, pensaban que el que lo iba a entregar era Pedro? Jesús le había dicho momentos antes o días antes que era un diablo. Y los demás habían pensado, tiene que ser Pedro. Quiere decir que Judas no levantaba ni la más pequeña sospecha de que era un traidor. ¡Qué fachada tan grande! ¡Qué fachada tan grande! Nos volvemos profesionales en ocultar el pecado. Nos volvemos profesionales en tapar la maldad. ¿Quién puede pensar que dentro de este cuerpo hay un corazón perverso y cargado de maldad? Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Tremendo. Y estaban en ese escenario tan maravilloso. Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Se levanta Pedro con temor y con miedo de preguntarle al maestro, no sea que lo trate de diablo otra vez, y le dice a Juan: Juan, pregúntale vos que tenés más rosca con él, pregúntale a él quién lo va a traicionar. ¡Qué rico ser un discípulo de rosca de Jesús! Cerca del corazón de Jesús, que nos podemos inclinar a Él y Él puede abrir su corazón y decirnos qué le está pasando a nuestro Maestro. Qué confianza tan maravillosa. Jesús no le dice a Juan quién va a ser. Y empiezan los discípulos a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y en eso hay un momento como de aislamiento entre Jesús y el verdugo, entre Jesús y el ladrón, entre Jesús y el traidor. Y Jesús se levanta y le dice: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Qué valor tan maravilloso el de Jesús. Qué hombre, como decimos en Antioquia, qué man tan berraco. ¿Sabes qué, Judas? Lo que vaya a hacer, para las que sea, lo que vaya a hacer, hágalo ya. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Judas se levantó y se fue. Y la primera expresión que tuvo Jesús fue esta: ahora es glorificado el Hijo de Dios. Claro, cada que sale el Judas de nuestro corazón, es glorificado el Hijo de Dios. Cada que sale el Judas de un matrimonio, es glorificado el Hijo de Dios. Cada que sale un Judas de una compañía, es glorificado el Hijo de Dios. Y cada que sale un Judas de una iglesia, es glorificado el Hijo de Dios. Una esposa pudiera contar con un gran hombre cuando ese hombre ha renunciado a su Judas. Un esposo puede contar con una gran mujer cuando esa mujer ha renunciado a su Judas. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama la prédica? Judas Iscariote.
el ladrón. Y yo quiero que usted me acompañe porque el primer punto era una pregunta. ¿Por qué permitió Jesús a Judas dentro de su ministerio? ¿Se equivocó Jesús? ¿Falló Jesús? No, la Biblia dice que Él nunca se equivocó y nunca se equivocará. Gloria a Dios. Pero Él tenía propósito con eso. Ese propósito nos alcanza a ustedes y a mí. Para entenderlo un poco más, empecemos a desarrollarlo. Juan capítulo 6, versículos 63 al 71. Juan 6, del 63 al 71. Judas Iscariote, el ladrón. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos, iglesia. Pero hay algunos, aquí empieza Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Wow. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué declaración tan grande. El Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es que, mire cómo Jesús trataba a Judas. Uno de ustedes es diablo. ¿No será que cada traidor es un diablo? ¿No será que el camino de un traidor señala la maldad de esa persona? Siga conmigo para terminar. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar. Y era uno de los 12. Gloria al Señor. Para responder entonces la pregunta de por qué Jesús permitió que un Judas estuviera en su ministerio, debemos de recordar algo, familia, y es que Jesús sabía quién iba a creer en él y quién no iba a creer en él. La palabra creer allí señala confiar en Jesús de todo corazón. Judas era el único que dentro de los 12 no confiaba en Jesús de todo corazón. Y te tengo una mala noticia. Si tú no confías en Jesús de todo corazón, no eres salvo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y serás salvo, y serás salvo. Para que tú seas salvo, debes de creer en el Señor Jesucristo. Cristo estaba mostrando quiénes creían en Él y quienes no creían en Él. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Todo aquel que cree en Cristo, ha entregado su vida, se ha identificado con Él. Todo aquel que ha decidido doblar, entregar, humillarse ante el Señor, entregando su vida, siempre, siempre, siempre dará frutos dignos de arrepentimiento. Usted está aquí. Lo primero que entendemos entonces es que Jesús estaba mostrando quién creía y quién no creía en Él. Lo segundo,
¿Por qué Jesús escogió a Judas? Lo escogió para mostrarnos que nuestras apariencias no compran a Dios. Lo puede repetir conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Nuestras apariencias no compran a Dios. Jesús lo llamaba amigo. Amigo, a un traidor. Pasó 3 años y medio en el mejor seminario del mundo. Y Judas tenía una gran reputación. Tan grande era su reputación que nadie creía que era Judas el que iba a entregar al maestro, porque todo el mundo buscaba quién era el que lo había de entregar. Era Judas, no era nadie más. Pero Judas tenía una fachada tan perfecta. Y déjeme decirle que si algo me preocupa en el cristianismo es que seamos tan perfectos ocultando nuestro pecado. ¿Se lo podremos ocultar a Dios? ¿Podremos ocultarle los malos pasos de nuestra vida a Dios? Por eso el cristiano todos los días le pide perdón al Señor. Por eso el cristiano, la primera oración que hace por la mañana es: Señor, perdona mis pecados, límpiame de maldad, porque contra ti y solo contra ti he pecado. El cristiano reconoce, aunque ha sido ya perdonado, que necesita de su Salvador para seguir perdonando sus pecados. ¿A quién nombraría usted como tesorero? ¿Qué características tendría que tener una persona para que fuera su mano derecha? Este hombre Judas escondía perfectamente la iniquidad de su corazón. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Conoce usted a alguien que por fuera es luz, pero por dentro es oscuridad? ¿Conoce usted a alguien así, cuyas obras de justicia no van de acuerdo a lo que habla con su boca? Déjeme decirle, mi hermano querido, el mundo está lleno de eso. Y si algo o alguien le puede hacer daño al evangelio, es un cristiano no convertido, no transformado. Se lo digo de corazón, si hay alguien que sea peligroso en el cristianismo, es aquel que no ha sido transformado. En estos días le rogaba a un hombre que viniera a la iglesia. Y lo primero que me respondía por mensaje de texto es: pastor, soy un cobarde y no puedo ir a la iglesia. Y le dije: los cobardes son bienvenidos a la iglesia, porque Dios es el que cambia la cobardía en valentía. Venga y enfrente al Señor y entréguele a Dios su corazón. Nunca me respondió después de allí. Déjeme decirle que los valientes somos aquellos que confesamos nuestro pecado. Somos aquellos que no queremos con el mundo, pero queremos con Dios. Somos aquellos que no queremos revolcarnos en el mundo, pero queremos estar sumergidos en la sangre del Cordero inmolado. Alábelo, mi hermano. Jesús también escogió a Judas para que nada más y nada menos se cumpliese la escritura. ¡Wow! Tantas profecías cumplidas en la vida de Jesús. Si algo acuña o asegura nuestra vida en el cristianismo, son las profecías que en Jesús se cumplieron. Ya la Biblia hablaba de Judas en el Salmo 49. Hablaba del hombre de iniquidad, quien iba a entregar al maestro. Algo que tenía que cumplirse en el escenario de Jesús. Acompáñeme a San Juan, capítulo 13, versículo 18 y 19. Jesús allí citaba el Salmo 41, versículo 9. Y mire lo que dice Jesús. 1, 2 y 3. No hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mire a Jesús. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. 19. Desde ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Gloria a Dios, porque nosotros vimos que sucediera. Jesús lo había declarado
alguien me va a entregar. Y Jesús estaba citando el Salmo 49. En él se estaba cumpliendo, y en Judas una profecía. Le voy a decir una cosa: cielo y tierra pasará, su palabra se cumplirá. Lo que dice la Escritura se cumplirá en usted y se cumplirá en mí. Esto es para los que creen, esto es para los que quieren más, esto es para los que desean conocer a Dios y tenerlo como brújula de su vida. ¿Quería Jesús que se perdiera Judas? No. Jesús lo amaba. ¿Usted sabe qué es amar a un traidor? ¿Usted podría amar a un traidor? Si hoy en día las mujeres y los hombres sufrimos por la traición de nuestros seres queridos, se dice que un hombre se desploma más fácilmente por la traición de su mujer que al contrario. Parece ser que no somos tan fuertes como decimos. Parece ser que eso es. Pero Jesús no se desmoronó ante un traidor. La invitación es, iglesia, hermano, no se desmorone, no caiga en las manos del hombre, no le entregue su corazón a los demás, entrégueselo a Dios. Eso es parte de empezar a cuidar su corazón y de guardarlo para Él. Que sus mejores sentimientos sean para Dios, que sus palabras de cariño más grandes sean para Dios, que Él sea el papito de su vida, que Él sea el Dios de su vida. Pero pastor, si la Biblia ya decía que Él se iba a perder, y póngame cuidado en esto, ¿cómo Jesús pretendía salvarlo? Si la Biblia ya decía que era un hijo de iniquidad, si la Biblia dice que fue predestinado para esto. Momentico, Él fue tal vez predestinado por las acciones de su propia vida, ya Dios lo conocía. Nosotros habitamos en el tiempo de hoy, pero Dios habita en la eternidad. El pasado, el presente y el futuro para Dios son igualitos. Dios ya conocía las acciones de antemano de Judas, y Judas corrió su propio camino hacia la maldad. Es como ese famoso adagio que dice: el hombre propone y Dios dispone. Esa fue la propuesta de un traidor. Él nació para ser traidor, pero no tenía por qué morir siendo un traidor, porque por delante de él estaba aquel que perdonaba pecados y transformaba vidas. Cristo te ama y me ama a mí. Y si hoy eres un traidor de la fe, y si eres hoy un traidor de tu matrimonio, y si eres un traidor en tu corazón, déjame decirte, Cristo te ama y Él quiere perdonar tu pecado. Y Él no quiere que sigas siendo un traidor. Él quiere que tus pasos sean ordenados y camines como la luz de la aurora, o vayas como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Usted está aquí? Jesús escogió a Judas en su ministerio pensando en nosotros. Dígalo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Imagínense, escogió un traidor pensando en nosotros. Claro que nos conocía. Y eso nos lo dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, del 6 al 11. ¿Lo tienen, iglesia? ¿Cómo llama la prédica? ¿Judas el que hacía arroz? ¿Judas qué? Judas Iscariote, el ladrón. Y quiero terminar con un segundo punto que nos va a ayudar. Pero déjeme terminar el primer punto con este. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 6 al 11. Léalo para que usted se goce conmigo. Quiere decir que muchos a nosotros nos muestran hasta el camino del bien, siendo ellos pecadores. Yo siempre lo he dicho. Hombre, si a mi vecino le está yendo bien
y veo que echa para adelante económicamente, tiene una buena familia, querendón de su familia, de su esposo, su esposa, yo tengo que arrimarme y preguntarme, hermano, dígame usted cómo hace. Pero hay veces la maldad de los demás tiene la capacidad de mostrarnos a nosotros el buen camino, de decir, yo por ahí no me voy, no me voy. Mira lo que dice Primera de Corintios 16, 1, 2 y 3. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Siga conmigo. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaban y cayeron en un día 23,000. Siguiente. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué sucedieron estas cosas? Para ejemplo, para nosotros. En la Biblia hay un mandamiento que dice, y es el 7º, dice, no robarás. Es una de las frases más cortas de la Biblia, pero creo que es una de las más importantes. No robarás. ¿Ha llegado usted a robar alguna vez? Sí. ¿He llegado a robar alguna vez? De seguro que sí. Y hoy vamos a entender que hay muchas formas de robar. Y tal vez usted y yo hemos venido cayendo en una forma de robar. Vaya conmigo a Primera de Corintios rápidamente, capítulo 6, versículo 10. Y mire lo que nos dice la Biblia. De los ladrones. Uno, dos y tres. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 22, versículo del 1 al 4. Ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Y mira lo que dice Éxodo, capítulo 22, del 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Imagínense, solamente sorprendiéndolo abriendo una chapa. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Imagínense, Dios es perfecto en lo que hace. El ladrón hará completa restitución. O sea, lo pillé robando de día. Momentico, hermano, me está robando. De día no le puedo quitar la vida a usted, pero sabe que usted va a tener que restituirme en el daño que me ha hecho. Si no tuviere con qué, el mismo ladrón será vendido por su hurto. Ese es un Dios perfecto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. ¡Wow! Dios vacunando la sociedad. Dios mostrándonos el camino del bien. Las leyes no son para los buenos, las leyes son para los malos. Los buenos obedecemos porque tenemos una nueva naturaleza, la de Cristo, insertada en el alma, insertada en el corazón. Alábelo si está aquí. Y déjeme, yo no sé si con lo que le voy a contar, no sé, pero me siento en la necesidad de contárselo. Esta semana nosotros tenemos un pequeño terruño, pequeñito, como a 1 hora y media de aquí.
y estamos tratando de que ese sea nuestro retiro para cuando la pastora esté más viejita, para cuando estemos más viejitos. Entonces, una vez al mes vamos, podamos árboles, arrancamos árboles, le hacemos mantenimiento y nos gusta ir. A ella le gusta ir, a mí me encanta ir. Me encanta ir porque paramos y nos tomamos un café en McDonald's de $1.19. Una belleza de café. Nos comemos una hamburguesita de Burger King que nos encanta. Half and half. No, nos vamos, nos encanta ir. Y estos días fuimos y me estaba durmiendo. Y ahí estaba el McDonald's. Entonces yo le digo a mi esposa, mami, comprémonos un par de cafés. Y cuando yo llego, entra también una morena que estaba haciendo delivery. Y enojada, traía una hamburguesa en la mano. Y ella trae la hamburguesa y la pone en el mostrador. Y cuando la pone en el mostrador dice, me empacaron la hamburguesa incorrecta. Yo pagué por otra hamburguesa, me la dan. Entonces todo el mundo se paniqueó. Imagina una morena haciendo bulla allí. Entonces le trajeron la hamburguesa correcta y ahí quedó una Double Monster ante mis ojos. Y cuando yo la miré, escúchelo, qué carne tan maliciosa y perniciosa. Cuando yo la miré dije, está paga. Ella se fue. Ellos están ocupados. Es mía. Que lucha con una hamburguesa. Que lucha. La cojo, no la cojo, será pecado, pero es que ya la pagaron. No tenía hambre, tenía dinero para comprar. Mira la malicia de esta carne. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí viene la vida. Y qué tentación tan grande. Yo la veía y ellos pasaban. Y entonces empecé yo a generar un escenario en mi mente. A donde íbamos se llama Scotland. Y dije yo, no, mañana amanece el titular de la prensa, pastor preso por una hamburguesa. Empecé a retroceder y dije, no, la voy a dejar allí. ¿Qué me bastaba hacer? Sabiendo que ellos la botan. Socio, regáleme esa hamburguesa. Me bastaba eso. Y cuando yo caí en cuenta de eso, yo dije, Señor, perdóname. Perdóname porque le está señalando algo a mi corazón. Por eso David decía, líbrame de los errores que a mí me son ocultos. Quiero decirles esto como pastor, para que ustedes también cuiden su corazón. Cuando Dios nos está diciendo, no robarás, nos está hablando de su generosidad. Escúchelo, cuando Dios nos está dando el mandamiento, no robarás, nos está diciendo, no tienes por qué robar, porque yo soy generoso contigo. Y mire, es tan generoso que mire lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Léalo con fuerza conmigo, 1, 2 y 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oiga, si escuchares y si pones por obra. No tengo necesidad de una hamburguesa, porque Él es bueno. Y mire lo que dice el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esa palabra me mata. Y me alcanzarán. ¿Sabe cómo me veo yo? Caminando y ellas detrás de mí. Alcancen. Ellas te alcanzarán. O sea que Dios las ha puesto detrás de mí, detrás de usted. Si escucho, si hago la voluntad de Dios, esas bendiciones me alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. ¿Usted está aquí conmigo? Cuando nosotros, el mandamiento no robarás, nos enseña tres cosas. Primero, que yo no respeto a Dios. Le estoy diciendo a Dios, yo no estoy de acuerdo como tú administras tus bienes. Le estoy diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con tu gobierno. A uno les das más y a otro les das menos. Cuando yo robo y violo el mandamiento de no robarás, le estoy diciendo a Dios, no te respeto. Y ese mandamiento no solamente fue dado
para proteger la propiedad privada terrenal, escúcheme, sino para proteger la propiedad privada divina. Mire lo que dice el Salmo 24:1. Propiedad privada divina. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando nosotros robamos, estamos irrespetando a Dios, porque todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros robamos, entonces le estamos diciendo a Dios: yo no confío en ti. No confío en que tú me puedas dar lo que yo me merezco, y por eso, como no me lo puedes dar, lo voy a conseguir de una forma ilegítima. Ilegítima. Es como ese cuentico de los hijos. Es que es mi papá, es que es mi mamá. Yo le puedo robar porque es que ellos tienen responsabilidad conmigo. ¿Cómo? Es que me tienen que mantener. ¿Cómo? No. Mire lo que dice Proverbios 28:24. Ayúdeme rápido con él, que se me fue el tiempo. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Compañero es del hombre destruidor. Y en la Biblia hay una escena muy linda. ¿Qué hija en la Biblia le robó a su papá? Raquel. ¿Qué le robó a Labán su papá? Los dioses de su papá. Y cuando su papá cayó en cuenta que alguien le había robado, fue y alcanzó a Jacob y a Raquel. Y Raquel estaba sobre una mula, sobre un caballo, y le dijo: papá, no me bajo de aquí. Ella tenía los dioses debajo de sus faldas, y le dijo: papá, no me bajo de aquí porque estoy en la costumbre de las mujeres. Ah, tranquila, mija. Y Jacob dice estas palabras: si alguien de nosotros se robó eso, que muera. ¿Y sabe qué sucedió? Estando ella en embarazo, dando a luz, murió. Maldijo su propio vientre. Los hijos que le roban a sus padres maldicen su herencia. Por eso hay hombres que son ricos y mueren pobres, y los hijos dicen: pero no me dejó nada. Maldijo la herencia de su padre. Como que hay testimonio en esta mañana. ¿Usted está aquí? Robar nos enseña a respetar a Dios, y nos enseña a que decimos: no confío en ti. Por eso Dios estableció en la Biblia cosas que Él no necesita, para enseñarte a ti a depender totalmente de Él. ¿Qué no necesita Dios? Tu diezmo. No lo necesita. ¿Sabe quién lo necesita? Usted y yo. Él no lo necesita. ¿Sabe para qué lo instituyó? Para que usted dependiera de Él, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es el propósito entonces? Que nosotros dependamos del Señor y que no tengamos que ir a robar. ¿Usted está aquí? Cuando yo doy el 10 al Señor, es lo único que me queda. El 90 se fue en morgues, en arreglo de casa, en pago de biles, en pago de tarjetas de crédito, y lo único que me queda fue lo que yo le di al Señor. Depender totalmente del Señor. Eso se llama fe. Por eso el cristiano camina por fe y no por vista. Por eso dice la Biblia: los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aun si usted mira la naturaleza, ve una naturaleza que depende y es agradecida con Dios. Mire una abeja. Una abeja sale de su panal a buscar elementos para que su panal siga con vida. Y cuando se posa en una flor, las paticas van tomando polen. ¿Y qué hace ella con el polen cuando va a otra flor? La va polinizando. Tú me das, yo doy. Así funciona el evangelio. Los corazones agradecidos dicen: tú me das, yo doy, Señor. Yo doy, Señor. Todos necesitamos dar y recibir.
y el que roba rompe el molde y el diseño de Dios para su propia bendición. Nunca se le olvide eso. Robar dice, yo no amo a Dios. Y eso lo dice Juan capítulo 14, versículo 15. El que roba dice, yo no te amo, me amo a mí mismo. Amo lo que tengo. Usted no ha visto gente que no diezma. Dale cuidado, que no ofrenda. Y usted le ve los carros, una belleza. Usted le ve lujos por todos los lados. Usted se los ve. Aman más lo que tienen que darle al Señor, sabiendo que eso es pasajero. Eso se queda ahí. Eso es hay veces hasta difícil de entender. Mire lo que dice San Juan 14:15. Si me amas, guardad mis mandamientos. Pero para poder entender si amamos al Señor, y ya voy a acabar, tenemos que mirar varios tipos de robos. Varios tipos de robos. Hay veces nos parece injusto cuando Dios bendice a otras personas y a otros no. ¿Usted conoce a alguien que usted pudiera decir, es que no se merece lo que tiene, y Dios le hace bien? Salúdelo, está a su lado. ¿Quiere escanear su corazón? Hay varios tipos de robo. Permítame mencionarle varios. El robo laboral. Aquel que llega 5 y 10 minutos todos los días tarde. Dice, no tiene nada de malo, súmelo. Súmelo. El robo que porque aquel tiene mucho. Entonces, como tiene mucho, vamos a quitarle. El famoso robo hormiga, donde los supermercados hoy en día se declaran en quiebra porque hay gente que va sacando de a poquiticos. ¿Qué tal este? Cuando usted va a Walmart y ve la bolsita de fresas abierta y usted quiere saber si está dulce o amarga. Ay, hay testimonio en esta mañana. Y usted va y saca una fresita de allí y usted dice, cree que no es pecado, está robando. No lo has pagado, no es tuyo. Es que se cayó, déjalo, no es tuyo, no lo has pagado. ¿Qué tal el robo administrativo? Toma los bienes que no son él, está incluido en la nómina y no va a trabajar, se hace el bobo, no va a trabajar porque piensa que puede robar. ¿Qué tal el robo de cohecho? Veo que el man de a un lado está robando y yo me quedo callado. Estoy participando del robo de esa persona. ¿Qué tal el robo familiar? El que les mencionaba ahorita, es que mi papá y mi mamá tienen responsabilidad conmigo. ¿Cómo? Mire, si algo hice yo desde que mis hijos tienen uso de razón, les dije, ¿van a trabajar? Chévere. ¿Van a estudiar? Bacanísimo. ¿Van a echar para adelante? Súper. Miren lo que les mencioné, yo no les pido plata. Pero van a trabajar y no van a estudiar. Y sus zapatos son de 600 y 700 dólares. Y están aquí en casa. Aporten a la casa. Sí. Hay papás que dicen, no, pobrecito, ese muchacho se mata mucho. Y dentro de la casa con loción, con relojes, con pantalones de marca. Y uno se le ve el dedo pulgar del pie, uno se le ve el dedo del pie saliéndosele el zapato. ¿No cómo? No. ¿Qué tal el robo eclesiástico, donde acusan a los famosos, a todos los pastores, que se roban de los diezmos y las ofrendas de las iglesias? ¿Qué tal el robo nacional, donde es hora de pagar impuestos, pero es hora de mentir? Compré tanto en uniformes, compré tanto en ropa de trabajo, compré tanto en esto y acomódeme allí. ¿Qué? Los ladrones no entrarán al reino de los cielos.
Has vivido en tanta miseria en todo el año que necesitas mentirle a la Yaresa a final de año para poder que te llegue alguna cosa. ¿Dónde está la bendición del Señor? ¿Dónde está el Dios que adoras? El no pagar impuestos, el mentir al pagar impuestos. ¿Qué tal el robo estudiantil? Esos que se esquipean clase, que dicen que van a clase y se salen antes de que las horas de clase terminen. Eso es robo estudiantil. El papá pagó 100% por una matrícula. ¿Sabe qué debiera exigir cuando el pelado llega? Papá, saqué un 8. Un 8 no me sirve, yo pagué el 100%. Tráeme el 100% de tu nota. Yo pagué por el 100%. ¿Usted está aquí? ¿Qué tal el robo comercial? Este me llama la atención. Cuando decimos malo es, y después nos alabamos. Como por ejemplo cuando uno va a comprar un carro y uno dice, hermano, esa llanta está desinflada, el motor le claquea, el exhausto se le está cayendo, y empieza uno a inventar una cantidad de cosas, y luego que le quitó el producto a la persona por miserables centavos, luego dice uno, uy, qué negociazo el que hice. ¿Usted está aquí? ¿Qué tal el del peso adulterado? Cuando usted va y compra una libra de carne o un kilo de carne y la pesa totalmente adulterada. ¿No lo verá eso el Señor, mis hermanos? Es mejor, me gustó esta frase, es mejor ser pobre y honesto delante del Señor y no un ladrón teniendo más. ¿Qué tal el robo por sobrevivir? No, es que me estoy muriendo de hambre. Yo tengo que robar porque es que me estoy muriendo de hambre y mi familia se está muriendo de hambre. ¿Está desconfiando del Señor? ¿Qué tal el robo Robin Hood? El quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Ah? ¿Sabía usted que el robo que más es drástico en la Biblia es el secuestro? El quitarle la libertad a una persona. ¿Qué tal el robo de la oportunidad? ¿De quién serán esos $5 que están ahí mal parqueados? Y yo con ganas de una hamburguesa. ¿De quién será? A mi papá. Yo sí a mi papá le agradezco algo lindo. Que mi papá nos ponía trampas en la cabeza de los televisores. Y ponía ahí $1, $2 en ese tiempo. Y uno pasaba ahí. Y en ese temor al papá uno le decía, Cucho, ¿de quién son esos $2 que están ahí? Y él me decía, ¿para qué preguntas si no son suyos? Ya había localizado la intención el viejo. No pregunte si no son suyos. ¿Usted está aquí? Y déjeme terminar con que no sé si existe, pero me lo inventé. ¿Qué tal el ladrón de sentimientos? Aquella esposa que necesita que le digan, amor, dígame que me ama. Y él parado. No, es que así me crió mi papá y mi mamá. ¿Qué tal ese esposo que está carente de cariño? Y que ella, no, es que yo le aplancho, yo le cocino. Esas son expresiones de amor. Ladrones de sentimientos. Cuando esa esposa le dice a uno, mami, ¿cómo me veo? Yo le voy a abrir mi corazón. Yo a la pastora la molesto, me encanta. Yo soy un hombre feliz molestándola. Yo lo he dicho aquí. Y cuando ella me dice, papi, ¿cómo me veo? Yo le hago así. Palabra. No me importa lo que pueda pasar después. No me importa que me digan estúpido o pendejo. Perdónenme la palabra. No me importa. Pero así me hizo Dios. Y no le voy a robar a ella la oportunidad de sentirse mejor. Allí muero a mis celos. Allí muero a mi envidia. Allí muero a mi contienda con ella. No voy a permitir que salga como una payasa a la calle. Y yo no soy bobo, yo entiendo. Yo entiendo que cuando me pregunta está usando mi autoridad para decirme, papi, ¿estás de acuerdo cómo me veo? Ladrones de sentimientos, que no le dicen a sus esposos cuánto valen y a sus esposas cuánto valen, ni cuánto hacen, sino que sus días son llenos de costumbre todos los días. Qué matrimonios tan monótonos, tan vacíos. Ladrones de sentimientos.
quiero terminar con esto. ¿Cómo quieres que te bendiga Dios? ¿Cómo quieres? Me venía esta anécdota al corazón porque hace poco fui a Colombia y alquilamos una finca. Dios es el que provee una finca hermosa, hermosa. Y toda finca tiene un administrador. La finca tenía piscina con tobogán, una vista preciosa, con derecho a bajar al lago, un lago increíble, el lago de Calima en Colombia. Búsquelo, usted se va a ver, un clima espectacular. Cuando llego, yo conozco el administrador y hablo, me familiarizo con él, empiezo a hablar con él. Y entonces me dice, mire, yo aquí tengo más o menos unos 10 años de estar en esta finca. El dueño o los dueños de esta finca viven en Holanda y vienen cada 2 o 3 años. Mis hijos van a las mejores escuelas por yo vivir en esta finca. Y yo disfruto de esta preciosura simplemente por ser el administrador de esta finca. Y yo dije dentro de mí, los pobres son los que están en Holanda, este es el rico. Este es el rico. Así nosotros pudiéramos vivir como ricos, siendo buenos mayordomos del Señor, disfrutando de lo que no es nuestro, que es de Él, pero que Él lo puso para servicio nuestro. Póngase de pie, mi hermano querido.